Europa, derechos humanos, idealismo. Estamos jugando un mundial en Qatar, por no hablar del papel de Francia en África o del socio saudí. Pues sí, pero igualmente, ¿cuántas selecciones europeas han llevado la situación al extremo? La han tensado absolutamente por el tema de el trato que se le ha dado a la homosexualidad en Qatar, por el tema de el empleo de trabajadores que bueno, han tenido una tasa de mortalidad laboral elevadísima. A los chinos eso les daría igual. Es más, lo apoyarían, dirían, aquí hay negocio, ¿no? Pues ya está, meto dinero. Me da completamente igual eso y ni se me pasa por la cabeza tensar eso por determinados ideales. Vamos, ni en broma, ni en broma. Distinto es que también, es decir, en Europa hay de todo, no vamos a pintarnos aquí como solo idealistas, pero hay una parte importante que bueno, yo creo que no tenemos la mentalidad de los chinos en ese sentido. Somos, sí, mucho más idealistas. Vamos, por ejemplo, en un país árabe, que ya sabes que son como son, es que si no, jamás ningún país árabe va a tener ni las Olimpiadas, ni el Mundial, ni nada. Porque como pongas esos criterios occidentales, vamos, ni los árabes ni muchos otros de medio planeta. Entonces, yo creo que ahí sí que se nota. Y toda la crispación pública que hay con ello. Que yo no digo que me parezca mal, o sea, yo entiendo que todos al oír estas noticias, pues joder, te escandalizas. Y de cómo es posible esto. Pero los chinos, su mentalidad sería, ¿y son mis nacionales? No, ¿no? Pues me dan igual. ¿Cuántos problemas hay en el mundo? ¿Cuántos tal? No sé, es complicado. Esto a veces lleva a tener que tomar decisiones muy duras, pero es que hay veces que mira, uno de los grandes dilemas, yo me acuerdo cuando analizaba mucho la guerra de Siria, para mí había un dilema que es que no se planteaba y que yo creo que como mínimo preguntárselo es interesante. Decir, vale, yo apoyo a una de las partes en la guerra, ¿no? O mira, se podría plantear en la guerra de Ucrania, mucha gente va a desear matarme ahora. Pero es duro decirlo, pero vamos a plantearlo así. Tú desde un punto de vista no ético, de tu puro interés nacional o del de salvar vidas, ¿qué es más eficaz? ¿Armar a una de las partes, que las dos partes estén armadas y se enfrenten y la guerra dure años y años y muere un montón de gente? ¿O dejar que una parte aplaste a la otra y se acabó? Si es por vidas humanas, salvas mucho más dejando que el fuerte se imponga al débil y punto, ¿no? En la guerra civil siria, sobre todo los países anglosajones, apoyaron a los rebeldes. Hicieron que la guerra se eternizara. ¿Habría que haber dejado a Assad ganar y ya está? Desde luego se hubieran salvado muchas más vidas. Entonces estos son los dilemas diabólicos que hay que plantearse a veces, efectivamente. Porque a veces es curioso porque la respuesta más inmoral aparentemente es la que provee resultados más morales. Pero entiendo, sé que esto causará polémica y habrá gente que le parezca mal, pero si yo no digo que haya que razonar siempre así, ni en cualquier caso, todo es una cuestión de matices y tal, pero no siempre hay que dejarse llevar por lo aparente. ¿Pero qué significa que se imponga el más fuerte? Pues que el gobierno de Assad aplaste a los rebeldes, a los más democráticos, a los más islamistas y punto. Mira, un ejemplo muy sencillo. Birmania, ¿no? Myanmar. Ya sabéis que había un golpe de estado del ejército contra Yun Ri, creo que se llamaba, no me acuerdo muy bien de su nombre, que era una líder democrática, ¿no? El ejército dio el golpe de estado y tenías dos opciones. Mm, pasar olímpicamente el tema, como hizo China, es decir, yo mantengo mis relaciones, mis negocios y lo demás me da igual. O imponer sanciones, ¿no? Decir, voy a apoyar a los rebeldes, voy a debilitar al Estado, voy a hacer todo eso. Y la pregunta es, ¿qué consigues? Es decir, vale, alientas a las guerrillas, debilitas al ejército, haces que haya más muertos en los combates. am, y todo en pos de qué? Porque la democracia ya ha sido destruida,
Las guerrillas no pueden con el ejército y cuanta más guerra haya, más gente va a morir, eso está claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto? Es que esto es para verlo. Claro, además los chinos, es interesante porque los chinos lo que te van a argumentar es lo siguiente. Tú les vas a decir que tú aplicas tus ayudas de esta manera y ellos lo que te van a decir es, en la construcción del aeropuerto de X para X estado africano, han muerto X trabajadores. Y además hemos empleado mano de obra de prisiones de China, ¿no? Es decir, esta sería la parte, digamos, que aquí criticaríamos directamente. Pero el chino lo que te va a decir es, sí, pero con la agilización de la economía que ha permitido esa infraestructura, con el movimiento de dinero, eso ha permitido ingresar tanto en las arcas públicas, todo ese dinero ha servido para que la gente tenga más dinero, por tanto, tenga acceso a medicamentos, a productos de higiene básica, el gobierno haya podido poner en marcha unas políticas sociales de X tipo y al final eso son muchas más vidas que todas las que hayan podido morir en la obra de construir X. Entonces es diabólico. Pero bueno, es interesante sobre todo preguntarse estas cosas. O sea, no intentar siempre pensar en lo aparentemente más moral, sino pensar en las consecuencias. En insurgencia, en lucha contra guerrillera, esto se ve muchísimo. El otro día os puse ejemplos. Es que en lucha contra guerrillera pasa muchísimo que el gobierno cree estar haciendo algo bueno y lo que está haciendo es ponerse en contra a toda la población. Un ejemplo, no recuerdo quién lo comentó. El ejército español en Afganistán. Se organizan PRT, equipos de reconstrucción provincial, ganarnos las mentes y los corazones. Entonces, los españoles iban a una aldea, al ejército español, y te creaban una fuente. Dice, oye, para que no tengan que bajar al río todos los días a acarrear agua, les ponemos una fuente, ¿verdad? Oye, resulta que la fuente aparecía destruida. Regresan, la ponen bien, vuelve a aparecer destruida. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el único momento del día en el que las mujeres estaban tranquilas, sin que las molestaran sus maridos y tal, era cuando iban a acarrear agua. Entonces, poniendo la fuente, lo que estás haciendo es ponerte en contra de todas las mujeres del pueblo. Pero esto pasa así de veces. O sea, tú llegas, pretendes, dices, bueno, aquí las niñas no tienen acceso, vamos a intentar alfabetizarlas, ¿no? Pones en marcha unas políticas. Claro, resulta que eso en la sociedad afgana es un tema casi tabú, que está muy mal visto por una parte muy importante y que a la parte más conservadora del país le enerva y le polarizas muchísimo más, con lo que las guerrillas y todo eso te aumentan. Entonces tú a algo que aparentemente, bueno, dices, joder, a medida que vayan mujeres, seguro que estoy ganando influencia entre la población civil. Todo lo contrario, ¿no? O, por ejemplo, los franceses en Argelia tuvieron iniciativas de este tipo, cívico-militares, ¿no? Entonces los franceses cogen, construyen una serie de escuelas, muy pensado para las élites argelinas, ¿no? Recordad que en aquella época era colonia Argelia y querían ganarse a la élite, ¿no? Entonces los franceses construyen una serie de escuelas, empiezan ahí a instruir a los alumnos, pensando que al traer a un chico argelino, introduciéndole en la escuela francesa con la historia de Francia, la Revolución Francesa, la República, con sus valores, pues que ese ciudadano argelino me va a apoyar. ¿Qué hace la guerrilla argelina? Inundar esas escuelas. Entonces llevo un montón de alumnos para que primero esté todo a rebosar, no se da muy mal las clases porque está todo lleno de alumnos. Y segundo, todo lo que aprenden esos alumnos luego lo puede aplicar la guerrilla. Alfabetizas a tus futuros enemigos de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, llegas a unas situaciones de este tipo. Es que hay tantos ejemplos. Otro muy típico es el de las grandes infraestructuras. Tú vas a construir, ya puse un ejemplo, una presa, pero cualquier gran obra, dices, joder, vamos a conectar con un puente estas dos ciudades de Irak, porque así seguro que, oye, la mejor conectividad es más rápido, la gente va a estar encantada y le va a dar las gracias a Estados Unidos y al gobierno iraquí por haber construido el puente. Realidad, te pones a construir el puente, la insurgencia lo ve y dice, tengo un blanco así de grande para atacar. Con lo cual tienes todo el día la insurgencia tiroteando, poniendo bombas.
Y claro, ¿tú qué haces cuando te dispara la insurgencia? Pides apoyo aéreo, ¿no? Venga, bombas de aviación que son bestiales, son unas explosiones tremendas las de las bombas de aviación, por su peso. Claro, la gente de alrededor del puente, ¿qué dice? O los que viven cerca del puente que dicen que, por el amor de Dios, dejad de construir el puente. No queremos el puente. Y así hay 1000 ejemplos. Con la ayuda a la cooperación pasa lo mismo. Y he puesto, lo he comentado más veces, pero es que hay tantos, es que tú te pones a regalar comida a un país que tiene ciertos problemas, te cargas la agricultura tradicional, que es en los que trabaja el grueso de la población, al final nadie trabaja, creas unas dinámicas horribles, los señores de la guerra se apropian de la comida gratuita que entregas, la utilizan como arma de guerra, y al final, ¿qué has hecho? España en el RIF. España en el norte de Marruecos adoptó una política de establecer escuelas y hospitales. Escuelas y hospitales. Con esto nos ganamos a la población, damos un servicio. ¿En qué se centraron los franceses? Escuela de élite. Las grandes escuelas de la élite marroquí son francesas. Ahí va la élite de Marruecos. ¿Con quién tiene más relación al final la élite de Marruecos? ¿Con quién tiene más influencia en la élite de Marruecos? Francia. Entonces dices, todo ese dinero, has hecho un gesto de buena voluntad, tal. ¿Qué has logrado? ¿Hay mayor apoyo en el RIF a la soberanía de Ceuta y Melilla? No. Por lo menos no que sepamos. No algo sustancial. ¿Tenemos más influencia sobre Marruecos? Tampoco. ¿Tenemos mejor imagen que Francia en Marruecos o en el norte de Marruecos? Ni idea. Pues ahí lo tenéis. Entonces, ahora tampoco digo, hay que tener moral y hay que ser realistas ante todo. Y más aún un gobernante que tiene en sus manos la vida de sus ciudadanos. Es decir, que tú, por llevarte mal, no, ya lo he dicho alguna vez, pero por llevarme mal yo con Bin Salman, el monarca de Arabia Saudita, porque ¿cuántas cosas podríamos denunciar de Arabia Saudita desde nuestra óptica? La homosexual, el trato que se le da a la mujer, a los homosexuales, las ejecuciones, el abuso contra la prensa, o sea, cualquiera de esos temas. Dices, oye, no, es que esto no se puede permitir. Bah, no negociamos con... Si es que además cualquier país autoritario tiene todas estas cosas, o casi todos, básicamente, ¿no? Entonces, vivimos en una economía globalizada, medio planeta mínimo son países dictaduras prácticamente, o democracias de una calidad pésima. ¿Qué vas a hacer en un mundo globalizado? ¿Dejar de comerciar con la otra mitad del mundo? ¿Estar todo el día pegándote con la otra mitad del mundo? Entonces, en alguna medida tú vas a tener que aceptar y tragar con muchas cosas. ¿Dónde pones ese punto? Y yo sobre todo pienso que el gobernante, que tiene en su mano la vida de mucha gente, no puede permitirse ese pensamiento idealista, no debe. Porque al final cada uno tiene su idealismo, ¿no? Entonces, si viene un político muy cristiano, puede tener una sensibilidad especial hacia los cristianos del África. Si resulta que un partido islamista gana mucho poder en un país, ese va a tener mucha más sensibilidad hacia la población árabe. Entonces, claro, si cada uno empieza a introducir sus valores en la política, en la arena pública y en las decisiones, lo que está haciendo es con sus valores que no representan al grueso de la población, gastar el dinero de todos, gastar los recursos de todos y exponer a todos. Es decir, si tú te llevas mal, ¿cuál era la consecuencia? Aquí se veía muy claramente, de que España dijera no a venderle armamento a Arabia Saudita. Que Arabia Saudita deja de comprarnos corbetas, que nos quedamos sin miles de puestos de trabajo de alta calidad, nos quedamos sin varios miles de millones. Sí, por tu idealismo, vale, que se está usando en Yemen, vale. Pero ¿eso era objetivo? ¿Eso es tu opinión como representante en el gobierno o eso es algo objetivo que la sociedad está dispuesto a aceptar? Porque luego todo eso que se ha perdido, ¿lo va a compensar alguien o no? O yo que soy trabajador de Navantia, me tengo que ir a la puta calle, con perdón de la expresión, porque tú has decidido que para ti la guerra de Yemen es súper importante, cuando realmente no lo es.
Pues esto es lo diabólico de la arena internacional. Yo tampoco no quiero posicionarme realmente. O sea, muchas veces lo que busco es como compensar, porque creo que en nuestra prensa se habla en términos muy idealistas, muy idealistas. Entonces yo lo que intento ahora es daros todo lo contrario. Lo lógico y lo que siempre debe haber es un cierto equilibrio. Hay cosas que hay que pasarlas porque no te queda otra, hay cosas que no se deben pasar, todo eso, pero sobre todo yo creo que no hay que funcionar a golpe de emoción y a golpe de moralidad porque sí. Hay que tener la mente fría, calcular, decir, oye, yo le hago esto a este tirano, pero ¿merece la pena como país meterme en este fregado por una violación de este tipo de los derechos humanos? Lo que pasa es que esto que os estoy contando aquí en confianza del canal, si yo fuera una persona, por ejemplo, en política, esto enseguida te lo descontextualizarían y te lo podrían poner, suena fatal, suena fatal. A la gente que no está... Mira, esto es muy cierto, esto que dice Xavier. Dice, la opinión pública se la gana con idealismo, no con cálculos maquiavélicos. Depende. Si es una audiencia acostumbrada a ser tratada de esa manera, para mí de una manera muy infantil, no diciéndole a la gente, mire, ¿quieren que no vendamos bombas a Arabia Saudita que las está usando en Yemen? Vale, pero deben de asumir que vamos a echar a toda esta gente de su trabajo, que vamos a perder a tantos ingenieros, que esta empresa que se llevaba Navantia, que se ha rescatado varias veces, que se han metido miles de millones para que salga adelante, va a perder todo ese dinero y ya está. Oye, como sociedad, ¿estamos de acuerdo? Vale. Pero si te pones en ese plan, ¿por qué en este caso sí y en otros tantos miles no? ¿Cuántos gobiernos de África no cometen atrocidades? Si es que es un continente en el que te enfrentas a guerrillas, a grupos extremistas religiosos. Un gobierno ahí no puede sobrevivir si no es igual de cruel que muchos de sus rivales. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Debilitar a ese Estado porque ha incumplido los derechos humanos? Pues esto es lo duro, esto es lo duro. Por eso yo creo que en el debate público tienes que mantener un cierto idealismo, y más que un idealismo yo diría unas formas. Pero yo creo que a la gente tampoco vas a llegar aquí a ser, vamos, despiadado y arrasar con todo, pero sí que convendría hablarle a la gente en estos términos. Claro, no, venga, un gobierno así que digas, mira, un ejemplo clarísimo, el gobierno de Al-Sisi en Egipto. Vale, es un dictador, ha dado un golpe de Estado, se cargó la democracia. Perfecto. Vale. Pues venga, vamos a fundirle sanciones. Todos los contratos que tengamos con su industria fuera. Calcula lo que pierdes, ¿no? Vale, perdemos X miles de millones, X puestos de trabajo de este tipo. Vale, lo aceptamos. ¿Quién ganó? ¿Quién estaba antes de Al-Sisi? Los hermanos musulmanes. Es decir, un grupo que democráticamente busca instaurar un Estado islámico. Es decir, tú me votas y yo pongo un Estado islámico. Vale, es democrático. Bien, igual respetan más los derechos humanos. Perfecto. Pero ¿qué va a pasar con los cristianos coptos de Egipto? Que son bastantes millones. ¿Qué va a pasar con las minorías? ¿O qué pasa si mirad, otro ejemplo maquiavélico, Afganistán, los talibán. Ya sabéis que a los talibán les están todo el día poniendo bombas. ¿Habéis oído bien? Les están poniendo bombas. ¿Quiénes? El Estado Islámico. Todo el día. ¿Qué te interesa? ¿Que sea un Estado fallido? ¿Que gane el Estado Islámico? ¿Que no tengas un interlocutor válido? ¿Y que lo que tengas es un grupo que está a machete contigo, dispuesto a ponerte bombas en París, en Londres, donde sea? ¿Dejamos caer a los talibán? ¿O te interesa? Bueno, puede que apretarles hasta cierto punto, pero dejarles ahí. ¿O te interesa incluso armarles? Decir, no, es que quiero que los talibán combatan al Estado Islámico porque es que es peor el remedio que la enfermedad. Estos son los dilemas, que yo solo os los propongo, no busco que toméis una posición, pero sí que
No os dejéis llevar por lo primero que os digan. Pues lo de Ucrania, tres cuartas de lo mismo. Dice uno, bueno, yo lo de Ucrania sí que creo que, por ejemplo, España sí tiene cierto interés. Es decir, no es nuestro asunto nuclear, pero obviamente a mí no me interesa tener una potencia en Europa que desestabiliza las relaciones políticas, que se carga el tabú de la guerra, que resulta que periódicamente me crea determinadas crisis con efectos económicos. Entonces, a mí como parte de un esfuerzo europeo en generar una cierta estabilidad, en laminar este tipo de actividades dentro de Europa, pues sí que me interesa tener un esfuerzo proporcional. Hombre, lo que yo entiendo que desde luego no nos interesa es meternos en una guerra nuclear, por ejemplo, ¿no? Entonces, mm, eso es un cálculo amoral. ¿Por qué? Porque yo no busco salvar vidas. Busco que mi gente esté lo mejor posible. Si yo buscara salvar vidas, lo más sencillo habría sido dejar que Rusia ganara. No le doy nada a Ucrania, ya está. Que ganen sin pegar un tiro, entran en Kiev, ya está. Pero es que el objetivo no es ese. ¿Por qué Estados Unidos apoya a Ucrania? ¿Por humanitarismo? Yo no lo creo. Yo creo que les apoya porque es una herramienta para afectar a Rusia. ¿Por qué Ucrania acepta? Porque muchas veces se plantea Ucrania, se la pone como si fuera una especie de caniche de Estados Unidos que hace lo que quiere Estados Unidos. No, no. Los ucranianos ponen la sangre, para empezar. Y los ucranianos pueden seguir combatiendo la guerra aunque dejen de tener cierto apoyo de Estados Unidos. No digo que la puedan ganar, pero a ver, que sin apoyo de Estados Unidos pueden aguantar bastante tiempo, eso es seguro, ¿eh? Que los rusos no están para tirar cohetes. Sí, hay gente que piensa que es automático, Estados Unidos da una orden y Ucrania tiene que cumplirla. No, hay negociación, hay tira y daca, hay tiempo. Entonces, Ucrania no es el caniche de nadie. Y se puede ver desde otra perspectiva, desde el interés nacional ucraniano, que sería: ¿cuándo pudo Ucrania en la historia imaginarse que iba a poder derrotar al ejército ruso de esta manera? ¿Cuándo pudo Ucrania esperar destrozar las mejores divisiones del ejército ruso asaltando Kiev? Jamás. Entonces, ¿quién le está haciendo el mayor favor a quién? Es cierto que Ucrania pone algo más valioso, que es la sangre, pero también es cierto que sin todo ese apoyo material, Ucrania jamás hubiera podido librarse de Rusia de la manera en la que lo está haciendo. Entonces, para Ucrania es un precio a pagar en sangre, pero es un precio a pagar racional. Es decir, que es que era impensable que de ninguna otra manera pudieran aguantar, ¿no?, a los rusos. Y lo han hecho gracias a todo ese apoyo. ¿Quién me va a dar todo ese apoyo en cualquier otro momento histórico? ¿Cómo voy a aguantar yo la embestida de Rusia? Pues ahí está mi interés nacional. Pongo la sangre, por duro que es, que lo es, pero tengo un apoyo material que me permite que esa sangre no sea en vano. Que aguanto mi país, que les he rechazado de Kiev, que les he rechazado de Kharkov, que lo principal ya está salvado. Cuando esto en cualquier otro momento de la historia hubiera sido la misma sangre para acabar invadidos por Rusia otra vez. Entonces ahí lo ves, ¿no? Entonces, ¿quién le está haciendo el favor a quién? Porque el precio de independizarse de Rusia es muy alto. Pero es que en otras ocasiones habría pagado ese precio y además no hubieras conseguido nada. Pues bueno, son los dilemas, ¿no? Todas estas cosas morales que son muy duras de decir, ¿no? Entonces, yo cuando os lo digo, quiero que entendáis que yo no soy aquí un tío que no tiene sentimientos de nada. Simplemente yo os lo expongo porque muchas veces creo que lo mejor que hay que hacer es plantearse las cosas de manera fría y pensando en el interés de tu país, sobre todo. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya resultado interesante. Y nada, lo dicho. Muchas gracias y hasta otra.